Las sanciones no hacen mal a la gente, solo a los dictadores y sus esbirros, porque son sanciones quirúrgicas. ¿Entienden? Quirúrgicas, que viene de la palabra quirujano para que se culturicen. O sea, Estados Unidos las aplica con cuidado para no afectar a la población civil. Si las personas lo pasan mal justo desde que las aplican es pura coincidencia, porque la culpa es de la dictadura. Y no me vengan con ningún supuesto estudio que demuestra todo lo contrario, porque yo tengo un vecino exiliado cubano acá en USA y otro opositor venezolano y un primo lejano que una vez estuvo de escala en Irán, y ellos ya me han explicado todo lo que necesito saber sobre sanciones. No es fácil desmontar las mentiras del Gremlin y de ahí les va, pero por suerte yo nunca me rindo. Las sanciones causan más daño que la guerra. No lo digo yo ni la propaganda cubano-venezolana iraní, sino que ya lo decía Woodrow Wilson, un expresidente estadounidense, quien lo vaticinó allá por principios del siglo XX. Y más recientemente lo corrobora un completo estudio recién publicado con cifras contundentes y una metodología novedosa. Según los autores del documento, las medidas coercitivas implementadas principalmente por Estados Unidos causaron un promedio de 500.000 de muertes anuales en todo el mundo en el periodo comprendido entre 2010 y 2021. El informe, titulado Efectos de las sanciones internacionales sobre la mortalidad por edad, fue realizado en Estados Unidos por 3 economistas, el estadounidense Mark Weisbrot, el peruano Silvio Rendón y el venezolano Francisco Rodríguez. El venezolano es un venezolano opositor al chavismo, por si acaso, para ahorrarle los comentarios de que la investigación es propaganda de Maduro a algunos, que nunca faltan. El estudio, publicado en la revista médica The Lancet, analizó los cambios en las tasas de mortalidad en 152 países durante 50 años, tanto los sometidos a sanciones como los que no, llegando a la robusta conclusión de que esas medidas tienen efectos adversos sustanciales sobre la salud pública, con un número de muertos similar al que provocan las guerras, sumando bajas militares y civiles. A pesar de los esfuerzos de los sancionadores para hablar de sanciones quirúrgicas que solo afectan a la clase dirigente del país sancionado y no a la ciudadanía de a pie, la realidad es que este tipo de medidas limitan el ingreso de bienes básicos como alimentos y suministros médicos, repercutiendo de inmediato en la expectativa de vida de sus habitantes. Además, el miedo de empresas extranjeras a ser sancionadas a su vez exacerba el problema. Asunto que, por cierto, abordamos en un completo video en su momento. Pero esta investigación va más allá, tanto en la metodología como en la segmentación y presentación de datos. Por ejemplo, uno de los hallazgos más impactantes de los autores es que los grupos que más aumento de la mortalidad sufren bajo una política de sanciones los conforman los menores de 5 años de edad y los mayores de 60. En concreto, 1 de cada 2 muertes atribuibles al impacto de las sanciones ocurren en bebés y niños de hasta apenas 4 años de edad. Nos preguntamos cuántos presidentes, generales, ministros y demás altos cargos de regímenes oprobiosos corresponden a ese rango de edad. Los efectos, además, son acumulativos. Cuanto más dura una política de sanciones, aumenta la proporción del número de vidas que se cobra. En el caso de la mortalidad infantil, por ejemplo, el impacto casi se duplica entre los primeros 3 y 7 años de la imposición de las sanciones. Otro aspecto muy interesante analizado pormenorizadamente en el documento es la diferencia de impacto entre las sanciones aprobadas por la ONU y las sanciones unilaterales promovidas por actores geopolíticos como Estados Unidos y la Unión Europea. De hecho, siendo estrictos con la terminología, la palabra sanciones solo es correcta en el contexto de acciones surgidas de Naciones Unidas. En otros casos, lo adecuado es hablar de medidas coercitivas, sanciones unilaterales o sanciones ilegales. En ese sentido, según determinó la investigación, las sanciones unilaterales, generalmente impuestas desde Washington o Bruselas, tuvieron peores efectos en la mortalidad que las aprobadas en la ONU.
Un claro indicador de que ese tipo de medidas tomadas sin consenso ni escrutinio de organismos multilaterales son especialmente dañinas para la población civil. Además, el estudio comprobó de manera científica dos aspectos que podían resultar bastante intuitivos. Uno, que dentro de las sanciones unilaterales, las de tipo económico impactan mucho más en la mortalidad que aquellas de tipo político-diplomático. Y dos, que las impuestas por Estados Unidos son significativamente más mortales que las de la Unión Europea. Esto último se atribuye a que en la mayoría de las ocasiones, cuando la Casa Blanca impone sanciones unilaterales a determinado país, lo hace buscando un cambio de régimen y el deterioro de las condiciones de vida de la población es parte fundamental de esa estrategia. Además, Washington dispone del dólar como herramienta de chantaje y presión por su, de momento, primacía en las transacciones internacionales, por lo que puede disuadir a terceros, sean empresas o países, a sumarse a sus medidas coercitivas, amplificando así sus efectos. A este respecto, no está de más volver a traer a la memoria a Woodrow Wilson, a quien mencionábamos al inicio del video. Y es que aquel expresidente estadounidense, nada casualmente, fue uno de los principales impulsores de la Sociedad de Naciones, el precursor de la ONU. Y entre los motivos que tenía estaba el de conseguir que muchos países aplicaran conjuntamente lo que denominó como un remedio económico pacífico, silencioso y mortal para doblegar a otros, las sanciones. Sin embargo, con el final de los acuerdos de Bretton Woods y el patrón oro, Estados Unidos dejó de necesitar de ningún consenso multilateral y pasó a, sencillamente, aplicar medidas coercitivas por su cuenta, chantajeando con su divisa. Coincidencia o no, y coincidencia no es, si poco antes de 1971, cuando el dólar se desligó del oro, apenas el 8% de países estaban sometidos a algún tipo de sanción, actualmente está sancionado en mayor o menor medida más de la cuarta parte del planeta, con inmenso impacto para buena parte de sus habitantes. Como ven, estamos ante un estudio tan concluyente en sus resultados como sólido en su metodología, basada en un método habitualmente aplicado en economía para distinguir los efectos de diferentes medidas aplicadas al unísono y determinar el impacto de cada una de ellas, tanto combinadas como por separado. Y tal vez ya muchos tenían claro el efecto devastador de las medidas coercitivas unilaterales en la población civil de países sancionados ilegalmente, pero ahora, además, disponen de una herramienta más para demostrarlo con mayor contundencia.